Audio Jungle. Ok, muy buenos días para todos, buenas tardes por allá, por Europa, buenas noches por Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me están viendo por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ok. muy bien. Yo Sí, les pido, por favor, que desconecten sus audios. Yo se los voy a conectar a todos para que podamos estar juntos aquí. Ok. Después lo vamos a abrir para eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, buenos días a todos. Para quien no me conoce, porque hay personas nuevas aquí y les agradezco el cariño, la buena onda. Yo soy Rodrigo, estoy aquí en Sao Paulo, Brasil. Yo tengo un pequeño grupo de alumnos de español aquí en Sao Paulo y tenemos un encuentro que se llama Encuentro Latinidades, que ya estamos en el 12º encuentro, en el número 12. Y el intuito del Encuentro Latinidades es para está transmitiendo en inglés. Es para tener conexiones con otros hispanohablantes, otras personas nativas, no necesariamente profesores, para que mis alumnos puedan tener el contacto cultural, el contacto con el idioma, el contacto fonético, porque tenemos acentos diferentes. ¿Es correcto? Y en esta oportunidad tenemos una persona que es de México, pero yo no soy el mediador de este encuentro. El mediador de este encuentro es una alumna mía que es Isabela González. Entonces, Isabela, es contigo a partir de ahora. olá, buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Isabela, yo soy alumna del profesor Rodrigo y esta vez seré quien modere este encuentro. Quiero agradecer mucho al profesor Rodrigo por todas las clases y dedicación conmigo, pues a mí muy me gusta y estoy muy contenta con el progreso del idioma en español. Antes de começar, algumas informações importantes para todos. Si tienes algún inconveniente con la conexión del encuentro, comunicarte directamente al profesor Rodrigo vía WhatsApp. Por favor, durante la exposición, las cámaras deben estar encendidas y los micrófonos apagados. La exposición del invitado va a durar más o menos 40 minutos. Posteriormente a esto, yo le haré 2 preguntas. Después de abierto para que ustedes hagan sus preguntas en español, es claro. ¿Ustedes tienen alguna pregunta ahora? ¿No? Entonces, de acuerdo. Entonces, vamos a ver un video para introducir este momento, ¿ok? Ok, Gracias. ok, Isabela, muchas gracias. Yo quería quebrar un protocolo un poquito ahora porque tenemos una secuencia, pero quería quebrar un protocolo para que las personas que son nuevas aquí, que veo a Susana, veo a Carolina, veo a otras personas de otros lugares del mundo, puntualmente, que se presenten, por favor. Susana, por favor, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Rapidito. Hola, mucho gusto. Me llamo Susana Álvarez, soy de Colombia, estoy viviendo en Turquía, soy profesora de español. Mi profesión, me gradué en Ciencias Políticas y Administración. Hice un curso en pedagogía para poder enseñar español. Muy bien. Estoy viviendo en una ciudad que se llama Çanakkale y en esta ciudad están las ruinas de Troya. Me encanta compartir con ustedes, mucho gusto, y estamos conversando. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Horacio, por favor. Conecta tu micrófono, Horacio. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Horacio. ¿Qué tal, Buenas. Susana? Yo vengo de Turquía. Yo conozco Genial, ahí en la ciudad donde tú vives. He vivido genial, me 7 encanta. años en Turquía. Ahora estoy en Montevideo. Bueno, me presento. Mi nombre es Horacio Bonilla. Soy uruguayo de Montevideo. Y gracias a que fui a vivir a Turquía, empecé esta profesión tan hermosa como es enseñar nuestro idioma, ser profesor de español. Ok.
Y nada, quería agradecer antes que nada por invitarme a tu programa y poder compartir algo tan lindo que es esto, ¿no? Compartir nuestras culturas y costumbres. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí a las órdenes. Ok, muchas gracias, Horacio. Profesora Luz, preséntese para quien no la conoce, por favor. ¿Está sin audio, profe? Hola, buenos días. Mucho gusto. Soy Luz del Carmen de León. Soy mexicana y vivo actualmente en Japón, al sur, en una ciudad que se llama Kumamoto. Tengo por acá 20 años viviendo. También de que me vine para acá, empecé a enseñar español y tengo alumnos desde kinder hasta ancianos. Y también me da mucho gusto compartir con ustedes. Saludos. Saludos, profesora, muchas gracias. Profesora Beatriz, si puede conectar su micrófono y su cámara. Hola, ¿me Hola, escuchan? hola. Claro que sí, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer por esta invitación y por esta participación. Yo soy Beatriz Matt, soy mexicana, pero actualmente vivo en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Y también trabajo como profesora de español en la universidad. Saludos a todos. Chao, gracias, muchas gracias. Si alguien más se me pasa por ahí, que está con el nombre del teléfono, sería interesante que se manifestara. Ah, la profesora Bea ya está entrando. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesora Bea, si usted está ahí, sería importante que se presentara, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Si pudiera decirnos de dónde está, quién es, por favor. Bueno, yo estoy en este momento en Mendoza. Eso es una provincia de la República Argentina que queda exactamente en la misma latitud que Santiago de Chile, o que la capital de Chile, Santiago. Eso. Pero de este lado de la cordillera, región montañesa. Ok, muy bien. Un gusto. Vamos a arrancar ahora con el Latinidades y yo les voy a presentar un video, ¿ok? México, conocido oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, es una nación soberana de la América del Norte de cultura latinoamericana, cuyo territorio fue cuna de una de las más grandes civilizaciones y las más antiguas del mundo, la mesoamericana. Su bandera muestra 3 idénticas franjas verticales de color verde, rojo y blanco. Y en el centro el escudo de armas mexicano caracterizado por un águila sobre un nopal, símbolo de la importancia de la tradición náhuatl precolombina. Según la tradición, la palabra México proviene de 3 voces del idioma náhuatl: Metztli, que significa luna; Jictli, ombligo, centro o lugar. Tanto en el sentido literal como metafórico quiere decir el ombligo de la luna, o dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. México, como todos los países latinoamericanos, exhibe una importante mezcla cultural y racial, en la que indígenas, blancos europeos y negros africanos tomaron parte. Esto explica la enorme riqueza cultural que tiene este bello país. La cultura mexicana, como ocurre con numerosas naciones latinoamericanas, es fruto de un complejo proceso de sincretismo que combinó la tradición española, católica, mediterránea, con las religiones y creencias de sus pueblos originarios precolombinos, y parte de los aportes culturales africanos venidos de los otros continentes. Si hablamos de su territorio, podemos decir que México se encuentra en una plataforma a una altura sobre el nivel del mar. Los 2 sistemas montañosos que posee son la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, donde se encuentra una región denominada La Junta. En esta región existe una masa montañosa volcánica donde se destaca el Tehuantepec. Su cultura, sus colores, su mestizaje y sus sabores me atraen y me hacen decir palabras que me encantan. México
No hace falta que te nombre las causas que te agrandan en mi pecho, que te diga lo mucho que te debo, como extranjero y como hombre. Lo que tú hiciste en México está hecho, y no hay agua ni arena que lo borre. Los aztecas iniciaron toda la narrativa cultural de este enorme pueblo, y por extensión, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, son algunas de las hebras que han tejido la idiosincrasia de cada lugar, de cada color, de cada sabor, de cada corazón mexicano. Los que somos amantes de la tierra y del aire de América Latina, te reconocemos a ti, México, como un pilar de nuestra cultura, de nuestro idioma y de nuestras costumbres. Sí, para mí es un enorme placer en participar de este encuentro. Creo que aprendemos muchas cosas nuevas y será fantástico. Entonces, hoy nuestra invitada es mexicana y se llama Nicte Alsaluz Castro. Ella es docente y mediadora de lectura, y en su exposición Nicte nos compartirá interesantes informaciones sobre este lindo país y sus maravillas. Bienvenida, Nicte, ahora es contigo. Pues hola a todas y a todos, me da mucho gusto andar por aquí, gracias por la invitación al profesor Rodrigo. Y pues si gustan, vamos comenzando con la presentación que les traje, nada más que no tengo chance de compartir. Dale, ya te compartí, Nicte. Sí, perfecto. Muy bien. Pues el día de hoy les vengo a charlar un poquito sobre mi trabajo y un poco también sobre la ciudad en donde vivo, que es la Ciudad de México, y sobre una de las tradiciones que a mí en lo particular me gustan mucho que se celebra en México, que es el Día de Muertos. Y cómo a través del Día de Muertos podemos ver las diferencias y riqueza cultural que hay en México. Entonces, primero me presento, mi nombre completo es un trabalenguas, que es Citlali Nicteja Arsaluz Castro. Desde muy chiquita aprendí a deletrearlo porque incluso en México no es común, y nací en Toluca, en el Estado de México, que está muy cerquita de la capital de México, que es la Ciudad de México. Tengo 34 años, soy licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, entonces tengo conocimiento tanto de literatura como de lingüística, y me encanta todo lo que sea lectura, sobre todo con bebés, niñas, niños y jóvenes, que es a lo que más me dedico. Me gustan las historias, los libros, me encantan los gatos, tengo 3 gatitas, me gusta mucho el queso, las burbujas de jabón, que es mi fascinación, y el Día de Muertos. Les voy a contar ahora un poco sobre el trabajo que he realizado en diferentes lugares. Ya les contaba que soy mediadora de lectura, y eso significa que lo que hago es tender puentes entre la lectura y los lectores. Entonces, he trabajado en lugares no convencionales de la lectura, como por ejemplo esta imagen que ven aquí, es un comedor comunitario para niñas, niños y jóvenes que viven en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen para comer. Pero eso implica que como no tienen recursos, pues tampoco tienen acceso a libros. Y lo que hacía con ellos era leer, jugar, y como ven aquí sus caritas de fascinación, les encanta, ¿no? También trabajé en hospitales pediátricos, es decir, hospitales que atienden a menores de edad. Y también teníamos una sala de lectura en donde iban y podían jugar, podían pintar, podían distraerse de sus enfermedades y, por supuesto, les leía. Y reflexionábamos sobre muchas cosas respecto a estas lecturas. Trabajé en el área de oncología pediátrica, que quiere decir que trabajaba con niños que tenían cáncer. Y es uno de los trabajos que más me ha gustado hacer, porque veía como la lectura no nada más era como para aprender cosas, sino para verse a uno mismo y ver a los demás, ¿no? Y me gustaba mucho, mucho, mucho. Espero algún día volver a hacerlo. Durante un breve tiempo
También estuve trabajando adentro del penal de Santa Marta, que es una cárcel para mujeres, y esas mujeres, sobre todo si sus hijos son muy pequeños, tienen a sus hijos dentro viviendo con ellas. Evidentemente, una cárcel no es un lugar para un niño, para una niña, para un bebé, pero tienen el derecho de estar con sus madres durante su primera infancia, entonces están ahí dentro con ellas. Y hay un lugar muy pequeñito que es la bebeteca, que es una biblioteca hecha para bebés. Y lo que yo hacía era, muchas de estas mujeres pues eran pobres también, porque pues por algo también caen en la delincuencia. Y entonces lo que yo hacía era mostrarles a las mamás cómo leer con sus hijos, cómo acompañarlos y cómo pues conectar con ellos a través de la lectura. Después me salí de eso un ratito y me fui a trabajar a la Biblioteca Vasconcelos, que está en la Ciudad de México, y es la biblioteca pública más grande de toda América Latina. Y ahí me dediqué a trabajar con el programa de voluntariado, que yo era quien lo dirigía, y teníamos alrededor de 200 personas colaborando con la biblioteca, compartiendo sus saberes con los demás, como parte de un trabajo ciudadano, de participación ciudadana. Justamente nos enseñaban a nosotros como trabajadores qué querían de la biblioteca, cómo podíamos mejorarla, y nos apoyaban en muchísimas áreas. Era maravilloso. Muchos de ellos muy jóvenes, por supuesto, pero también mucha gente de todas las edades. Después trabajé en la biblioteca de Aleer IBI México. La asociación internacional IBI es International Board of Books for Young People, y tiene sede aquí en México también, y tienen una biblioteca especializada para niños, niñas, jóvenes y bebés. Y pues yo hacía trabajo justamente con los más pequeñitos y pues apoyaba en la biblioteca. Y como siempre estoy cambiando de trabajo, como ya pudieron notar, después comencé a trabajar en una escuela como docente de el taller de lectura y además como bibliotecaria de la escuela. Esta escuela se llama Crystal House México y es parte de Crystal House International. Y lo especial de Crystal House es que es una escuela privada, es decir, como de esas que pagas, pero no le cobra nada a los alumnos, porque todos estos chicos que ven en pantalla son igual niñas, niños jóvenes que viven también en situación de pobreza. Entonces los becan completamente, les dan educación de calidad sin cobrarles nada. Y trabajé con ellos durante 2020 y 2021. Es decir, que tuvimos clases en línea la gran mayoría del tiempo por la pandemia, pero pues aquí se puede ver a mis chamacos de la secundaria. En ese momento de segundo de secundaria, yo trabajaba con lo que aquí en México es primaria y secundaria, que son los años que cursan los niños desde los 6 hasta como los 15 años, más o menos. Y ahora estoy en la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es de nivel federal. Es una de las universidades más grandes de México, aunque poco mundo sabe de ella. Es una universidad completamente en línea y estamos comenzando un proyecto que se llama el Club Virtual de Lenguas. Y en el Club Virtual de Lenguas lo que hacemos es realizar sesiones en donde nuestros estudiantes practican a nivel profesional y académico diversas lenguas, entre ellas el español, pero también el inglés y sobre todo lenguas nacionales originarias de México, como el mixteco, zapoteco, náhuatl, otomí y maya. Y además de eso, estoy en una, pues sí, como una organización que se llama Formar Lectores, y lo que hacemos es realizar encuentros entre otros mediadores de lectura, personas que quieran seguirse formando, capacitando y aprendiendo sobre cómo hacer esto que es la mediación lectora,
con, sobre todo con infancias y juventudes, y eso es prácticamente gratuito. Y es gratuito también para quienes quieran aprender. Bueno, ya vieron un poquito sobre mí y ahora les voy a contar un poquito de México y de la Ciudad de México. Para quien no conoce muy bien México, es un país megadiverso, que quiere decir que tiene fauna y flora de todo tipo y tiene muchos climas también. Entonces podemos encontrar una gran variedad de animales, una gran variedad de climas, una gran variedad de plantas, y esto repercute en su gran variedad de cultura. Tenemos en México alrededor de 68 pueblos originarios, pueblos indígenas, y por lo tanto más de 68 lenguas indígenas que están consideradas como lenguas oficiales en México también, además del español. La población indígena no es tanta, desafortunadamente, porque igual que Brasil y el resto de Latinoamérica, llegaron los conquistadores y pues arrasaron con una buena parte de la población. Y después hubo esta cosa que llamamos el sincretismo o mestizaje, en donde pues se fue combinando todo mundo con todo mundo, y pues eso da origen a una cultura sincrética, que quiere decir que estamos todos mezcladitos, aunque sí hay grupos indígenas que se mantienen como muy, muy aislados, y eso les ha ayudado a conservar como sus tradiciones más intactas. De hecho, mis dos nombres son de origen indígena. Citlali es de origen náhuatl, es decir, de los aztecas, y significa estrella o cielo con estrellas, y en los glifos o en la escritura, por así decirlo, náhuatl, lo van a ver como este signito que parece una pokebola, para quien haya visto Pokémon. Y Nicteja es una palabra compuesta, es de origen maya, que es la segunda cultura más grande que hubo en el área de México en la época prehispánica. Nicte significa flor y ja significa agua. Y es una plantita como esta que ven aquí, que crece en los cenotes, que son cuerpos de agua que hay regados por toda la península de Yucatán, que es el área donde estaban asentados los mayas, y cuenta la historia de cómo es que surgió esta flor a través de una mujer que se llamaba Nicteja. La historia es tragiquísima, te las cuento rápido. Un muchacho que era el príncipe de Palenque, si mal no recuerdo, de un área en Yucatán, estaba enamorado de la hija de el cuidador de un cenote que se llamaba Nicteja, pero pues evidentemente no querían que se casaran, y un día decidieron encontrarse junto al cenote para casarse, como unirse más bien en secreto, pero los encontraron y mataron a Nicteja. Entonces el príncipe estaba llore y llore y pidiéndole a los dioses que por favor no se la llevaran, y entonces los dioses la convirtieron en esta flor y a él lo convirtieron en un cardenal, que es este pajarito, y por eso todas las mañanas cuando empieza el día, los cardenales bajan a los cenotes y van hacia las florecitas y las besan, ¿no? Entonces, esa es la historia de mi nombre. Y bueno, México es un país enorme y tenemos 32 estados, es decir, cada una de estas regiones coloreadas es un estado, y la Ciudad de México es este pedacito pequeño que ven acá. Y en ese pedacito pequeño hay un lago que, bueno, había un lago que es el lago de Texcoco. La Ciudad de México está hecha encima del lago de Texcoco. No sé si se acuerdan que en el video que les mostró el profesor Rodrigo, aparece la bandera y en medio está un águila
comiéndose una serpiente. Bueno, ese es el símbolo de México porque se supone que los aztecas viajaron desde el norte como un grupo nómada y sus dioses le dijeron, ustedes van a hacer su casita en donde encuentren un águila comiéndose una serpiente encima de un nopal. Y pues muy chistosos los dioses, se las mostraron en medio del lago de Texcoco y todos así de, ah, no, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues fueron geniales para hacerlo. La Ciudad de México Tenochtitlan está hecha a partir de un islote, una isla pequeña del lago de Texcoco, y los aztecas, que fueron la civilización que se asentó ahí, hicieron canales, unas cosas que llamamos chinampas, que son huertas flotantes, por así decirlo, canales y demás, para poder hacer su ciudad en ese lugar. De hecho, cuando los españoles llegaron, estaban así súper maravillados de cómo lo habían logrado, porque parece como sacado de otro mundo y es una labor de ingeniería muy grande. De hecho, todavía actualmente en el centro de la Ciudad de México, justo en el centro, se pueden ver los restos del templo más grande de los aztecas, juntito a la Catedral de México. Aquí se ve la catedral y juntito están los restos del Templo Mayor, que se llama. Justamente porque está encima de un lago, conforme se fue modernizando todo, se desecó el agua, es decir, le quitaron el agua y empezaron a construir encima, rellenaron y empezaron a construir encima, pero no es un área muy estable. Entonces, cuando hay temblores, los temblores suelen ser muy fuertes. Ha habido al menos 3 temblores muy, muy fuertes, los más recientes en 1985 y en 2017, que han sido terribles y que cambian el panorama de la ciudad porque pues evidentemente caen muchos edificios, se tienen que remodelar y demás. Ahora les quiero contar un poquito sobre algunas curiosidades de la Ciudad de México porque es muy interesante. Yo no soy originaria de la Ciudad de México, soy de una ciudad cerca, pero no solía visitar tanto la Ciudad de México hasta que ya llegué a vivir acá a partir de que estudié la universidad. Fue que empecé a conocerla más y me gusta mucho porque es una ciudad loca, es una ciudad llena de vida cultural, llena de vida social y caótica a veces, pero también muy divertida y muy, muy interesante. Una de las cosas interesantes es que es la única ciudad de América Latina que tiene un castillo, un verdadero castillo, que es el Castillo de Chapultepec, y está en medio de uno de los parques urbanos más grandes, igual de Latinoamérica, que es el Bosque de Chapultepec. De hecho, quizá ustedes tengan una idea más o menos de un bosque urbano con el que está en Nueva York, pero este es todavía más grande, es una cosa enorme. Y adentro está este castillo, en donde pues antes vivían los presidentes y antes vivió uno de los pocos monarcas que ha tenido México, que fue Maximiliano de Habsburgo. Dicen las leyendas que su esposa Carlota todavía se puede ver como fantasma rondando el castillo. México también tiene una de las universidades más viejitas de Latinoamérica, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y Ciudad Universitaria es como el espacio céntrico de esa universidad. Y aquí lo que ustedes pueden ver es la Biblioteca Central, es una biblioteca muy grande y está todo esto que ven aquí que parece pintado, no está pintado, está todo hecho con piedras de varios colores para que pueda durar. Y tiene a varios artistas en sus edificios, a grandes muralistas mexicanos que colaboraron para hacer muy bonita la universidad. Una de las cosas que más me ha fascinado a mí en la Ciudad de México es su transporte y el favorito de todos y el más odiado también por todos es el metro de la Ciudad de México. Y ya vi a la maestra Luz que se está riendo conmigo porque sí es cierto. Es una cosa maravillosa porque te lleva a cualquier lado
por muy, muy poquito dinero, es decir, gastas muy poquito para transportarte por cualquier lado, pero es una cosa caótica de repente. Esta es una de las estaciones más llenas en hora pico, que es la estación de Pantitlán, y como pueden ver, está hasta el tope, no cabe ni un alma más. Y así es todos los días, por las mañanas y por las noches. Y tiene que ser así porque la Ciudad de México, en la Ciudad de México no solo trabajan los que viven en la Ciudad de México, sino en el área que está alrededor, que se transportan hacia el centro del país. Algunos incluso hacen 2 o 3 horas de camino diarios para trabajar en la Ciudad de México. Y como último dato curioso, el segundo recinto religioso más visitado por los católicos está en México y es la Basílica de Guadalupe. Después del Vaticano, donde más llegan las personas como turistas a conocer, es justamente esta Basílica de Guadalupe, que es un recinto muy lindo, tiene esta nueva basílica, pero también tiene la vieja basílica y tiene el monte donde se supone que un santo que se llama San Juan Diego encontró a la Virgen y le puso unas rosas en su manta, y la manta al final terminó pintada con la imagen de la Virgen, y que se supone que está acá. Se supone. Y bueno, ahora sí, a las cosas que más me gustan, al Día de Muertos. No sé si en Brasil o en donde ustedes viven o de donde son originarios se celebre el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos. ¿Sí? Por ahí. Es algo que compartimos todos los latinos porque tiene que ver con el sincretismo español. Pero en México tiene como una combinación con un montón de tradiciones, no solo indígenas, sino también de otros lados. Y bueno, el Día de Muertos se celebra específicamente el 2 de noviembre, pero con días de antelación, con varios días antes te vas preparando. El día 2 de noviembre, al menos, bueno, el día 1 de noviembre, al menos en mi pueblo, la gente va a los panteones, pone cirios, estas velas que ven aquí, adorna con flores y se va a cuidar las tumbas. ¿Por qué? Y aquí he de decir que hay muchas tradiciones muy diferentes en todo el país. Se celebra de maneras distintas. Por eso yo les voy a contar de mi pueblo, cómo se hace en mi pueblo. Y lo que hace la gente es que la creencia popular dice que las almas de los difuntos van hacia las casas, a las ofrendas que dejan. Ahorita les voy a mostrar las ofrendas. Y alguien se tiene que quedar cuidando las tumbas. Entonces la gente se queda toda la noche en el panteón cuidando las tumbas de sus difuntos, de sus muertos. Y uno podrá pensar, ay, qué miedo quedarse en el panteón, pero en realidad no, como todo mundo está ahí, todo el pueblo está ahí, todo el pueblo es familia, entonces te la pasas muy bonito, te llevas algo para tomar, algo para comer, estás conviviendo con todos y todo el mundo hace estas fogatas, estas lumbradas para mantenerse calientitos porque es una época fría del año y pues es un lugar de convivencia y de recuerdo de los difuntos. Las ofrendas son altares, como este que ven aquí, que se ponen en las casas para que las y los difuntos puedan tener algo de comida, algo de bebida y algo de descanso. Entonces, se pone, hay varios elementos que van cambiando de región en región en México, pero generalmente lo que hay es comida de diferentes tipos, lo que más le gustaba a la persona que ya falleció. Hay flores que con su aroma guían al espíritu de la persona. Hay bebida para que tengan algo que tomar. También va a depender qué le gustaba, puede ser una agüita, puede ser un tequila, puede ser una cerveza, lo que a ellos les gustaba. Y hay luz
bueno, hay velas para alumbrar el camino de las ánimas de los muertos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Se les pone, por ejemplo, a niñas y niños no bautizados que murieron antes de poder ser bautizados, se les pone sal y se les pone agua para que puedan tener como ese espacio sagrado. Se les pone incienso, que igual con el aroma ayuda no solo a purificar el ambiente, sino también a guiar al alma. Aquí se ve a unas señoras arreglando con el incienso, las flores, las luces. Se ven flores que son muy particulares de esta época, que es la flor de cempasúchil, que quiere decir en náhuatl flor de 20 pétalos, que se da justo para estas épocas y es una flor que dura muy poquito y se marchita y hasta el próximo año. Y otras de las cosas que hay, las vamos a ir viendo como poco a poquito. Aquí se ve de cerquita una ofrenda, en donde también puedes ver el retrato de la persona a la que le estás ofrendando ese altar. Las flores de cempasúchil que adornan todo, fruta de temporada. Y algunas de las tradiciones en México son muy curiosas. Por ejemplo, en Pomchuc, Campeche, mi novio es de Campeche y me contaba sobre esta tradición. No pasa en toda la República Mexicana, pero aquí sí. Se exhuman los cuerpos y se los limpia para volverlos a meter a sus tumbas. Entonces, las familias enteras van, desentierran a sus muertos, los desempolvan, les ponen ropa nueva y los ponen en estas cajitas adornadas con su nombre y cosidas a mano, bueno, bordadas a mano con motivos del área yucateca, del área maya, y los vuelven a depositar en sus urnas. Esto no es común ni en México, pero sí es algo que pasa y que les quería mostrar porque es muy diferente cómo se celebra en un lado y en otro. Una de las cosas con las que más se identifica al Día de Muertos en México es con el pan. Este pan especial es particular del centro del país y se le llama hojaldra también, pan de muerto, y representa una tumbita y los huesitos del muerto. Pero es una cosa muy deliciosa. No está hecha de muerto como muchos llegan a pensar, como muchos extranjeros llegan a pensar, sino es una masa con mucho aire, muy esponjosa, y en muchos lados tiene un sabor como a naranja, el pan. Es un pan muy rico. Está hecho, pensado para introducirse en leche, en chocolate, en café, que se remoje un poquito y te lo puedas comer. Pero en México hay una gran variedad también de panes de muerto. No solamente es esa hojaldra que se ve en la televisión, hay diferentes cosas. En algunos lados se hacen muñequitos, en algunos lados se hacen cruces, en algunos lados se hacen calaveras y en otros lados se hacen de diferentes sabores. En mi casa, mi mamá es la que lleva la tradición de hacer pan de muerto. Aquí ven a mi mamá muy sonriente haciendo la mezcla del pan de muerto, que en nuestro caso está hecho con una tradición de Oaxaca, que es un área muy conocida del sur de México, porque la familia de mi mamá es de Oaxaca. Entonces, ese pan tiene un sabor a anís y es un pan más bien duro, que está hecho para que dure mucho tiempo en el altar y que cuando te lo comas, una vez que ya pasaron todos los días de estar ofrendada para los muertos, te lo comas forzosamente con un chocolatito para que se aguade y te lo puedas comer. Aquí estamos amasando y esta es la forma que les damos en mi casa. Como puedes ver, son todos muñequitos. Están, por ejemplo, mi abuelito paterno, mi abuelita materna, que ya fallecieron, pero pues también aprovechamos para hacernos cada quien el suyo, ¿no? Déjenme ver dónde estoy yo. Ahí creo que yo soy esta y se alcanza a ver un librito que me hicieron aquí. Nos la pasamos bomba haciendo nuestros panes de muerto. Cada quien tiene algo que lo representa.
Por ejemplo, mi abuelita paterna, tenía unas trenzas muy largas, toda su vida las tuvo, entonces le ponemos sus trenzas, ¿no? Mi abuelita materna era muy religiosa, entonces tiene aquí un rosario en su manita. Y así, cada quien va teniendo su muñequito. Otra de las cosas que tenemos en los altares son dulces tradicionales. Los dulces de temporada son los dulces en tacha, es decir, dulces cristalizados, fruta cristalizada. Está hecha para que dure mucho, sobre todo en esa época en la que, en tiempos anteriores a la época moderna, pues solo tenías fruta por temporada y tenías que poder conservarla. Entonces se la cristalizaba y duraba mucho más tiempo. Hay higos, hay piña, hay, creo que esta es guanábana, hay, incluso puedes hacer nopales, puedes hacer camote, puedes hacer zanahoria en dulce y te dura un montón. Y una de las más famosas es la calabaza en tacha o calabaza cristalizada y sabe muy rica. De la calabaza también se aprovecha la semilla, la pepita, para hacer dulces de pepita. Esto que ven a la izquierda y a la derecha son dulces de pepita y se venden también para adornar los altares de muertos, las ofrendas. Otra de las cosas que se ocupa mucho para los altares de muerto es una cosa que se llama alfeñique. Y alfeñique, además de significar otras cosas, es una pasta de azúcar, de esta azúcar como muy finita, y se hacen animales como estos borreguitos o ataúdes como estos que ven aquí, que son además juguetes, porque no sé si alcancen a ver que hay un estambre saliendo. Entonces tú cuando le jalas al estambre, sale una calaverita así, ¡uy!, asomándose por este huequito de acá. Entonces, es para adornar, pero también son un juguete, por así decirlo. Y es tradicional tener una calaverita de azúcar con el nombre de la persona que murió. En este caso, no es una persona que murió, también es tradición regalársela a alguien vivo con su nombre y nadie se lo toma mal, nadie se lo toma como, ay, me estás deseando la muerte, sino como me estás recordando. Y en este caso está el nombre de mi hermano, que se llama, agárrense porque también es otro trabalenguas, se llama Keri Zipactli. Keri está en otra lengua originaria de México, que es el purépecha, y significa grande. A los abuelitos les dicen Tata Keri, que quiere decir papá grande, y su otro nombre es Zipactli. Zipactli es náhuatl, y quiere decir gran cocodrilo o primera luz. Y era uno de los dioses primigenios de los náhuatl, pues sí, de los aztecas, que era un gran cocodrilo del que surgió el mundo. No solo, estamos fascinados en México con las calaveritas, no solo tenemos calaveritas de azúcar, también tenemos una cosa que son las calaveritas literarias. Las calaveritas literarias tienen su origen en los epitafios que se ponen en las tumbas para recordar a las personas. Pero en México nos gusta burlarnos de las personas y se dedican sobre todo a personas que nos caigan mal, como deseándoles la muerte, pero de a mentiritas, porque no se las vas a desear, pero dices, si te llevara la muerte, mira lo bien que me la pasaría. Y casi siempre están dirigidas a políticos, porque es una forma en la que no te pueden decir nada, porque es de broma, ¿no? Esta calaverita literaria está hecha en cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos cada una, y su estructura es muy sencilla. Por ejemplo, está dedicada de un alumno a profesores en la cuarentena y dice: los maestros en cuarentena ya no quieren dar clases. Desde su casa envían actividades con enlaces. La huesuda no hizo la tarea de español y a todos los maestros los llevó para el panteón. Entonces, es como ay, que ya no me den clases los profes, que ya se los lleven, por favor, ¿no? Y también los maestros pueden hacerle para sus alumnos, por supuesto. Pero es una tradición el dirigirle, sobre todo a los políticos, una que otra calaverita diciendo, ay, por favor, que se la lleve. Como vieron acá,
dice la huesuda, no dice la muerte. Y es que los mexicanos tenemos muchas formas de decirle a la muerte. Un mexicano no dice, ay, se murió, dice, ay, se petateó, se fue, chupó faros, se fue de minero, y también le llamamos de diferentes maneras a la muerte. Por ejemplo, María Guadaña, por la guadaña que carga, ¿no? La flaca, pues porque está toda en los huesos. Patas de popote, porque igual está muy flaca. La liberadora, la que libera de esto que es la vida. La cargona, porque pues cuando ya te cargó, es que ya te llevó. El costal de huesos es evidente. ¿Por qué? Doña Osamenta, porque es una osamenta. La zapatona le llaman porque dicen que la muerte es silenciosa, ¿no? Porque no le quedan los zapatos. Entonces, cualquier zapato que se ponga no le queda bien y se lo suele quitar. La dama delgada, la sin dientes, le llamamos de muchas, muchas formas. Esto es solo una pequeña muestra de cómo le llamamos a la muerte y lo decimos como para quitarnos el miedo de la misma muerte también. Otra cosa que tiene que ver con calaveritas es pedir calaverita. En algunas regiones del país, los niños agarran esto que es un tipo de calabaza, lo vacían, le dan forma de, como de persona, como de calaverita de Halloween, así de ese tipo, y adentro le ponen una velita y van de lugar en lugar pidiendo para su calaverita. No está muy claro el origen, hay muchas teorías de cómo surgió el pedir calaverita, pero casi todas coinciden en que pues surgió con personas de escasos recursos que no tenían para enterrar a su muerto o para dar las ofrendas de Día de Muertos a su muertito e iban pidiendo dinero para su calaverita, es decir, para su difunto y poder juntar dinero. Ahora ya no se suele dar dinero, todavía cuando yo era chiquita me tocó que me dieran algunos pesos, pero ahora ya sobre todo les dan dulces, porque se ha combinado también con la tradición de Halloween. Y pues ahí se va dando. Y ya que voy al Halloween, uno de los préstamos de Halloween y pedir calaverita es también el disfrazarse. Y es una de las cosas que a mí más me gustan. Yo todos los años me maquillo de calaverita. Esta que ven aquí, esa soy yo. Estoy ahí maquillada y me maquillé yo. Estoy en el centro de la Ciudad de México porque en la Ciudad de México se suele hacer la caminata de las Catrinas. La Catrina es otra de las formas en la que le llamamos a la muerte, porque un grabador, que se apellida Posadas, hizo grabados sobre la muerte en diferentes formas. No les puse aquí, pero ahorita se los muestro. Y uno de sus grabados más famosos es el de la Catrina. Una Catrina es una forma de decirle a alguien de la alta sociedad que se arregla mucho, y estaba justo haciendo burla a las mujeres de la alta sociedad, pero con la imagen de la muerte. Entonces, después de mucho tiempo, a la muerte ya se le dice la Catrina también, a esta muerte muy, muy emperifollada. Tengo algunas otras fotitos de otras sesiones. Este es en la Catedral de Toluca. Este es en mi pueblo. Como ven, está la época de ya recoger lo último que queda del maíz. Ya es un maíz ya más viejito, de tirar las ramitas y empezar la próxima siembra. Y les quería mostrar un poco del proceso de una pequeña. En cámara rápida, porque me puedo tardar como 3 horas. Ya casi.
y el resultado, para que lo vean un poquito, es este. Los motivos con los que yo me pinto son mexicanos. Déjenme, les sigo compartiendo. Este que ven aquí es un motivo de la talavera mexicana, que es una técnica para pintar, bueno, en barro, para pintar el barro, y es traída de China, de la porcelana china, pero la talavera mexicana sobre todo es en motivos azules. Este que ven aquí es un bordado de Tehuantepec, de Tenango, perdón, del área del centro del país, que tiene motivos de animales y es muy colorido. Y este de acá, que se alcanza a ver, es un motivo como de flores normales, ¿no? Este de acá era de flor de cempasúchil, que fue de las que les hablé anteriormente. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y pues me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre México, sobre mí, sobre la tradición de Día de Muertos. Y me parece que es Isabel la que va a empezar con el interrogatorio. Entonces, pues vayan pensando si tienen alguna pregunta. Adelante, Ok, muchas gracias. gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Nicte, por las informaciones tan valiosas. Pero yo tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿cuál es la importancia de la lectura para formación de la cultura? Bueno, yo estoy en esto de la lectura porque creo en una frase de Gianni Rodari, que es italiano, que dice que el uso, algo así dice, el uso de la lengua escrita para todas y todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Creo que es importante tener acceso a la cultura escrita, que es lo que pues hace, ¿no? Hay una división bien marcada de la prehistoria y la historia y tiene que ver con la escritura. Porque con la escritura pudimos generar mucho conocimiento y mucho de nuestro conocimiento todavía está dentro de la escritura. Y creo que es muy importante saber leer. No nada más leemos letras, leemos muchas cosas. Podemos leer el clima y decir, creo que va a llover, mejor me llevo una chamarra. Leemos a nuestras parejas y decir, hoy creo que está enojado, mejor me voy, ¿no? Podemos leer, incluso por ejemplo, a los bebés que no hablan, los podemos leer. Las mamás son expertas en leer a los bebés y decir, ese llanto es de que ya se hizo del baño. No, este es porque tiene hambre. Y estas habilidades de lectura sirven mucho para poder estar en el mundo, poder ser ciudadanos del mundo y pues tener un poco más de democracia y libertad, que me parece muy importante. Entonces, por eso me gusta leer yo hago mediación con bebés, con niñas, niños, jóvenes, y también acompaño a papás para que puedan leer con sus niñas y niños. Gracias. Otra pregunta, profesora, ¿puedes explicarnos lo que es un nopal? Sí, déjame, busco una imagen rápidamente para que les pueda explicar qué es un nopal, porque es como un cactus, por así decirlo, es de la familia de las cactáceas. Voy a compartirlas rápidamente. Esto que ven acá todos son nopales. Los nopales se comen también. Son muy ricos en muchos guisos y su fruta es esta, que es la tuna. Hay tunas verdes, tunas rojas, tunas amarillas y todas son muy ricas. Las podemos hacer en agua, te las puedes comer solitas, te las puedes comer con chile, sal y limón, que es muy mexicano, comerse así todo. Y el nopal, como ven acá,
es un cactus que, como todo cactus, tiene sus espinas. Y además de dar, pues, justo estas, ¿cómo se llaman? Pues sí, estas partecitas del nopal, estas partes que son las que se comen, que hay que quitarle las espinas con un cuchillo, y estas también hay que tener cuidado porque sus espinas son muy chiquititas, entonces se te puede quedar en la mano durante mucho tiempo si no te las sabes quitar muy bien. Además de eso, hay una plaga que se llama grana cochinilla. Déjenme ver. Que hace que el nopal se vea así, como con unas bolitas blancas. Pero esas bolitas blancas es un animalito que cuando tú lo aplastas, pinta de color como muy rojo. Y eso ha servido desde tiempos prehispánicos para teñir textiles. Entonces, el nopal es como un símbolo mexicano muy grande, y por eso también está en nuestro escudo. Bueno, sí, en nuestra bandera, vaya, está ahí representada. Y eso es un nopal. Son muy babositos, por cierto. Cuando tú los cocinas, les sale como una baba, que es normal también en los cactus, y eso es muy amargo, entonces los tienes que cocinar para que se les salga y ya te los puedas comer. Pero se pueden comer con frijoles, se pueden comer solitos, en ensaladas, en taquitos, en todo lo que quieras. Gracias, profesora. Y ahora vamos a pasar para mis colegas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eduardo. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí. Prazer conocerte, Nicte. Por curiosidad, ¿es verdad que la Ciudad de México se hunde unos centímetros al año? Sí, ¿por qué? Sí, es cierto, y se me olvidó comentárselos. La Ciudad de México se está hundiendo y es irremediable, o sea, se va a seguir hundiendo porque, ¿se acuerdan que les decía que está construida encima de un lago? La base no es firme, la base es aguadita porque era la base de un lago. Entonces, todo lo que le vayan poniendo encima, pues va hundiéndose poco a poquito. De hecho, hay iglesias de la época colonial, de la época en cuanto llegaron los españoles, que ya tienen vigas de metal que están reforzando la estructura para que no se sigan como cuarteando, partiendo. Y hay algunas zonas en las que ya no puede entrar uno, nada más ver por fuera, justamente porque puede ser peligroso. Y sobre todo cuando empieza a temblar, pues también es más peligroso y tienen que estar haciendo mucho trabajo de remodelación para poder, pues sí, evitar que se caiga eso, pero es irremediable. Y la ciudad, de hecho, tú pasas por la ciudad y se ven de repente como que las calles no están bien cuidadas porque se ven cuarteadas, pero es por eso, y algunas veces los árboles, pero sobre todo porque sí, se está hundiendo y se va a seguir hundiendo. Entonces, algún día pasará que estemos más hundiditos. De hecho, tú pasas por la ciudad y se llega a ver algunos edificios ladeados o como que se ve así, en lugar de verse los edificios de la calle derechitos, se ven como onduladitos, y es porque en algunas partes se está hundiendo. Es una muy buena pregunta, gracias. 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 ¿Alguien más? Yo vi a Bea. Bea, por favor. Hola, creo que es la primera vez que escucho hablar a una mexicana de sus tradiciones. Yo comparto el ser profesora de literatura y aunque no soy muy amante de los libros de autoayuda, cada vez que he podido con mis alumnos hemos leído un libro
de un tolteca, Miguel Ángel Ruiz. Él escribió Los Cuatro Acuerdos y es tan sencilla y simple su filosofía que supuestamente él recoge lo que los mismos toltecas han practicado siempre. Y la pregunta que hago es, viendo los disfraces, viendo esto de la fiesta de los muertos, que es impresionante, nunca imaginé que fuera una fiesta tan completa o profunda. La gente, el pueblo, las personas mexicanas, ¿tienen esa relación con este tipo de textos? ¿Se ven identificados con lo que dice Miguel Ángel Ruiz? ¿Se lee en la escuela? ¿Se comenta? Esa sería mi pregunta. Gracias, Bea. Es una muy buena pregunta también. El Día de Muertos es una tradición profundamente espiritual, religiosa también para muchos. En mi caso no, es más bien una conexión espiritual con se va a oír muy profundo, mis antepasados, pero en realidad mi familia que ha fallecido y que guardo cerca de mi corazón y que en esos momentos recuerdo, ¿no? Me da oportunidad también para pensar en mi propia muerte y en mi vida, que creo que para eso nos sirve pensar en la muerte, para pensar en nuestra vida. Y aunque es una fiesta profundamente religiosa y espiritual, tiene más de católico que de indígena. Sí tiene algunos elementos indígenas, pero tiene más elementos católicos que se fueron fusionando con tradiciones locales. En cuanto a tu pregunta sobre si se lee este texto en escuelas, no se suele leer porque las escuelas, sobre todo las públicas en México, son laicas. Quiere decir que no hay como una cuestión religiosa de ningún tipo, ni católica, ni de ningún otro en las escuelas, y por eso tampoco se suelen leer otros textos. Y si nos resuenan o no, yo en lo personal no te podría decir con sinceridad, porque una, no he leído el texto, y dos, no soy tolteca, ¿no? Entonces, nuestras culturas indígenas fueron muy aisladas, o sea, se les aisló por mucho tiempo por cuestiones de poder. Entonces, hasta hace muy poco se reconocieron como lenguas oficiales en México, las lenguas indígenas. Se les ha dado un poco más de importancia y han tenido un poco más de fuerza el movimiento indígena en México, pero por mucho tiempo no. Entonces, incluso muchos indígenas no se reconocen como indígenas, aunque sus antepasados sean indígenas, por este miedo al rechazo. Si tú llegas a la Ciudad de México, sobre todo, incluso hoy en día, hablando una lengua indígena, la gente a veces te ve mal, ¿no? Sobre todo en ciudades grandes, te ve mal, así como, eso es de gente pobre, ¿no? Hay como esta sensación todavía. Y son muy, muy discriminados. Hay mucha migración, sobre todo en hacia espacios urbanos, porque hay mejor espacio para trabajar de parte de las comunidades indígenas, pero tienden a ya no hablar su lengua originaria por miedo al racismo, a la discriminación, y pues hay una gran desconexión. Es una cosa muy rara, hay una gran desconexión con el mundo indígena actual, pero en México se vive como esta cosa de, sí, los aztecas, los mayas, qué grandes civilizaciones, pero no conecta con el respeto a las poblaciones indígenas actuales. Entonces hay mucha desconexión, y pues esta parte del chamanismo, de las diferentes religiones y cosmogonías de los pueblos originarios, pues no hay. Nada más quizá como algo turístico, pero no hay realmente esa conexión. Es triste, pero es cierto.
Perdón. Entonces esta fiesta, la fiesta de los muertos, ¿es una fiesta de ciertas clases sociales o es compartida por todos? ¿No? Esta es una de las fiestas que todo mundo hace, de verdad. Ajá. Desde el que no tiene ni para su calaverita, como para el que tiene muchísimo para su calaverita. Se hace en todos los estratos sociales y es cierto que en México hay, predomina la religión católica, pero hay otras religiones minoritarias que no celebran el Día de Muertos, pero igual que la Navidad, hay muchas cosas que van adoptando porque es una época pues, festiva. En realidad hay mucha, como muy buena vibra en el ambiente. Sí los estamos recordando, sí los estamos extrañando a estas personas que se fueron, pero los recordamos con mucha alegría, ¿no? Entonces es sí, algo que todo mundo celebra. Muchas gracias. Gracias. Horacio. Gracias, Horacio. Tengo una pregunta. Horacio está con tiene su micro. micrófono Y después Susana. cerrado, sí. Conecta tu micrófono, Horacio. Hola, hola, ¿me Ahí escuchan? ya. Sí. Sí, qué bueno, me encantó tu historial y lo que acabas de decir bueno, más que nada en México, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Riviera Maya y de verdad que fue un trato con la gente que fue algo, me hubiese quedado a vivir en México. Más que nada el trato de la gente, es algo que tengo que recalcar porque el mexicano es algo tan dulce que tenemos aquí en América Latina y todos estos alrededores que es divino. Y otra cosa, el tema del cristianismo y de todo esto, del significado de las calaveras, que mucha gente, ¿no? Que utiliza las calaveras y ni siquiera sabe su significado, ¿verdad? Y bueno, quería recalcar más que nada el tema de aquí en Montevideo están cerrando muchas librerías ahora también, ¿no? Veo que acá hay un centro comercial enorme, tiene una librería gigante, y están cerrando ahora el tema de las nuevas tecnologías y todo esto, que cada vez creo que los chicos leen menos. Y bueno, y tengo realmente ese conflicto ahora, ¿no? Con el tema de tanta tecnología y eso, ¿no? Y cada vez creo que los chicos leen cada vez menos. Y bueno, ¿qué más decirles? Es mi punto de vista con el tema de algo tan cultural, lo que es todo lo que son nuestras religiones, ¿no? Ni hablar un país como Brasil o algo así, la cantidad de religiones que hay en Brasil, pero el culto con la muerte que tiene México, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Empezar esa cultura que le da el alma, entrega el alma así de las personas festejando de una manera alegre, para festejar con alegría la partida de un ser querido, ¿verdad? Y eso a mí en lo personal me ayudó muchísimo a vuestra cultura, realmente. Estoy aquí en Uruguay, acabo de despedir a mi padre ahora, hace unos 6 meses, y vivo en México. Es una elección de vida que dan ustedes con respecto a eso. Son únicos en el mundo aparte, por tener esa cultura, ¿verdad?, tan bonita que tienen los mexicanos. Les quiero agradecer de corazón. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias por compartirnos esto que es algo muy personal y duro. Creo que la muerte siempre va a ser dura, ¿no? Es lo más No es seguro en algo la vida, sencillo. es la muerte. Sí, claro. Y nunca es sencillo, aunque en México se vea como muy alegre siempre, pues también nos cuesta trabajo, pero creo que es una manera de elaborar nuestro duelo, De poder verlos, de dejarlo despedir con alegría. Mi mamá incluso pidió música y todo en su despedida. Ella pidió que pusiéramos música y todo, y a mí pensar en una amiga que una vez me lo comentó también, que es colombiana, y eso de manera de despedir a la gente es único vuestro, y realmente
se les nota que tienen una alegría esa cultura mexicana que yo realmente me iría a vivir a México. Vente, está Sí, súper. sí, Pero igual sí, puedo ir. sí, Sí, y nada Gracias. más para bueno. comentar lo otro y dar Y paso a otra las cosa con manitas levantadas. respecto al lenguaje, la cantidad, claro, al estar tan cerca de Estados Unidos, los chicos como que hablan muchísimo más inglés que en cualquier parte de aquí, ¿verdad? Acá en Uruguay Sí, el problema que tenemos ahora es con el inglés, yo pienso. fíjate que como lingüista, pienso que las lenguas van cambiando. El Sí, pero español ustedes al estar tiene, vecinos de los chicos pueden practicar. Entonces tú vas a México y todo el mundo, casi todo el mundo habla inglés. Entonces o algo sea, que, sí, porque estamos muy cerquita, pero no, claro, no, realmente no. no, a mí Porque me es una pareció. cuestión que cuesta dinero, entonces es difícil. Ese es Pero el sí, tema, claro. sí, claro, Ese es el es una tema. cuestión de acceso. Pero bueno, También. nada más con respecto al otro, sí quiero como comentar que no es que estén dejando de leer los chicos, sino que leemos diferente. Se lee Sí, sí, te entendí en tu otros parte, formatos y también podemos leer la películas, expresión podemos leer corporal, por series. supuesto, ¿no? Y pues sí, es eso. Voy a darle la palabra a Susana porque Gracias. yo me tengo que retirar pronto y no quisiera dejarlas con la manita levantada. Qué Vale. Gracias, lindo, muy lindo lo de México, me encantó. gracias, Susana. Muchas gracias. También te felicito, muy interesante. Dijiste algo sobre que en el Día de Muertos, dijiste algo sobre el cristianismo, entonces quiero saber qué tradiciones o qué piensas, qué tradiciones se han adoptado en el Día de Muertos, tradiciones cristianas. Pues para el Día de Muertos, en primera se hace en el Día de Todos los Santos, que es una época del calendario católico cristiano. También se hacen oraciones, que es una cuestión católica. Casi siempre hay la imagen de una cruz en las ofrendas. Y pues se hacen misas también para los difuntos, es como tradicional. En sí, el ritual está pensado desde la cosmogonía católica cristiana, pero te digo, combinada con algunas cositas de cada región. Las flores, pues son diferentes a las de España. La luz, por ejemplo, es muy católica. El poner las velas es parte de la tradición judeocristiana. El poner, por ejemplo, la sal y el agua para que se puedan bautizar, eso también es judeocristiano. El incienso es una mezcla, pero también viene del judeocristianismo, porque de hecho se sahuman las iglesias, en las iglesias van con el sahumerio, echando el incienso, y acá también. Entonces hay un montón de elementos propios de la cultura judeocristiana. Uh-huh. Gracias. Y creo que Bárbara tenía su mano levantada. Sí, me gustaría saber qué piensas sobre la importancia de mantener estas manifestaciones culturales. ¿Qué crees que es la importancia de eso? Pues creo que muchas de estas cuestiones culturales nos dan identidad, ¿no? Uh-huh. Nos generan también parte de nuestro arraigo a la tierra, es decir, que nos hacen sentir que pertenecemos a un lugar, y eso para la mente de una persona es muy importante, sentir que perteneces a un lugar. Creo además, como te decía, esta en particular ayuda a elaborar el duelo, a poder llevarlo de alguna manera, ¿no? Poder conversar con tus difuntos, aunque yo, por ejemplo, yo sé que ya no hay nada, pero a mí me sirve el poder conversar con mis difuntos, aunque yo sé, para mí que soy atea, sé que ahí acabó, ¿no? Pero para mi mente le sirve, ¿no? Y creo que conservar estas tradiciones nos da, digo, identidad, pero también nos permite reconocernos como país
sincrético, es decir, como este país de mezclas y poder hacer cosas a partir de ello, poder decir, no, nadie es como una raza pura, ¿no? Y venimos de muchos lados. Y esto pasa en todos lugares de la Tierra, pero te hace ser consciente de eso. Creo que esa es como la importancia. Muchas gracias, Bárbara. Y Gracias Eduardo a ti. tiene otra pregunta. Tu audio, Eduardo. Eso. Sí. Nick, México está siempre entre los países más visitados del mundo. Seguro entre los 10. Perfecto. En tu opinión, ¿por qué la gente busca conocer tu país? Oye, esa es muy buena pregunta. Yo los invito a que visiten para que sepan de primera mano. Una de las cosas que hacíamos en mi familia era viajar por México. Cada que terminaban las clases, mis papás tomaban 2 semanas de vacaciones y esas 2 semanas nos íbamos en camioneta a visitar países. A mi papá le gusta mucho manejar y hacer una cosa que le llamamos pueblear, que es ir de pueblito en pueblito hasta tu lugar de destino. Siempre nos perdíamos. Pero lo que tiene México que fascina mucho es, ven que les decía que es un país megadiverso y con muchas culturas. Creo que es eso, que hay muchos lugares para ver y cada uno es diferente. Y que hay mucho color, mucha vida, mucha buena música y algo que a mí me gusta mucho es que hay muy buena comida. En todos lados vas a encontrar muy buena comida, muy diferente también de un lugar a otro. Mi novio es de Campeche, del sur de la República Mexicana, y hay cosas que no compartimos de comida, o sea, hay cosas que son nuevas para él, nuevas para mí, e igual si nos vamos hacia el norte del país, hay cosas súper distintas y la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Entonces, creo que es eso también. Ok, muchas gracias. Yo quiero Gracias. terminar este encuentro porque Nicte ya me preguntó, o sea, me pidió que termináramos un poquito antes porque ella tiene un compromiso posteriormente. Yo quería agradecerle específicamente a la profesora Nicte. Muchísimas gracias. Fue así de un valor incalculable el grado de informaciones que tenemos. Yo creo que mis alumnos están ahí así bastante curiosos. Cada vez que salimos de Latinidades, ellos quieren viajar al país de Latinidades, quieren Sí, vengan. quieren conocer el lugar. Yo te agradezco, que tengas una linda semana, un buen fin de semana, buen trabajo. Nos estamos viendo, nos comunicamos durante la semana. Estoy a su disposición si necesita alguna cosa, si desde aquí yo puedo ayudarle. Y aquí la sorpresa que les tenía a mis alumnos era justamente esa, que se conectaron profesores de otras partes del mundo. Y tengo gente que vive en Turquía, tengo gente que trabaja con turcos, que vive en Uruguay, hay personas de Colombia aquí también que trabajan en otros lugares, en Francia. Tengo la profesora Bea que está allá, casi llegando a mi país, allá al ladito de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y les agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesora Nicte. Le dejo un abrazo fraterno. Horacio, súper cortito porque profesora tiene que irse. Sí, les quiero comentar que tengo un centro cultural en Turquía, se llama Mucho Gusto. Mi sueño es compartir este proyecto con profesores del mundo entero para poder abrir centros culturales en diferentes ciudades del mundo. Y bueno, soy cocinero de comida, hago también tacos, quesadillas, y está todo decorado con... Es verdad. Empecé como profesor de español y terminé montando una cafetería-restaurante. Muy bien, muy bien. Sí, quiero invitarlos a los profesores del mundo entero. En realidad, el que quiera compartir mi sueño está invitado. Se llama Mucho Gusto Cafetería. Bueno, vamos a conversarnos, ¿ok? Los invito a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos, profesora Luz del Carmen allá en Japón, que ya son casi las 11 de la noche, ¿cierto? Susana Álvarez, muchas gracias donde tú estás allá en Turquía. No sé si se me arranca alguien. Profesora Nicte, estás liberada, ok, te libero.
para que te Muchas puedas... gracias, en verdad me divertí mucho y me da mucho gusto haberlos conocido. Cuídense mucho, libre soy. Muchas gracias. Ok, chao, chao, gracias, que estén Nos bien. vemos. Gracias a Bye. Nos todos. vemos, gracias a todos, muy Gracias. amable. Chao, chao, Muchas gente. gracias, un Chao. abrazo para Buen día. todos, que estén bien. Saludos, Chao, chao. abrazos. Fin de semana, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Belísimo encuentro, amigo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias Carolina. Chao, Samuel. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias por participar aquí en el encuentro. Esto fue el 12º Encuentro Latinidades. Muchas gracias a todos los que participaron. Un abrazo, hasta la próxima.